Hola a todos, estamos en una nueva actividad en cuarentena del Club de los Viernes, con dos invitados que son un lujo. Por un lado tenemos al presidente del Club de los Viernes, Ángel Fernández. Ángel, buenos días. Buenos días, Eh, encantado. y por el otro, creo que no necesita presentación, está Ricardo López Murphy. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Y va? el tema que Muy bien. nos interesa tratar es, sabemos que hay una crisis enorme que se nos avecina, y cuáles son las ideas posteriores, las ideas para salir de la crisis en las que nos va a meter el coronavirus. Así que los invitados van a hablar una parte cada uno de ellos, después un intercambio respecto de algunas preguntas. Y la primera, la que me interesa mucho, es eh, cómo se sale con soluciones de mercado respecto de esta crisis que casi no podemos dimensionar, pero que todos sabemos que va a ser enorme a nivel mundial y enorme en nuestros países, España y Argentina, que ya venían, digamos, acarreando unas economías poco sanas. Entonces, voy primero con Ángel y cómo se sale con soluciones de mercado de la crisis. Bueno, yo como veo la crisis y como están viendo ya muchos analistas, esta crisis es como muy parecida a la del año 29, desde el año 1929 al año 1933, a la Gran Depresión, y, claro, va a suponer un impacto muy grande sobre el Producto Interior Bruto de las economías de los países. Puede llegar a ratios de menos un 15% o un menos un 20% del PIB del país y nada, es una auténtica calamidad a nivel económico. Yo la charla no la quiero circunscribir solo al ámbito económico, al economicismo, porque lo considero un poco marxismo cultural, ¿no? Analizar todo nada más desde el punto de vista de lo material, ¿no? Y de ese marxismo o esa dialéctica materialista que lo que lleva es a analizar no a las personas, sino solo lo que pueden aportar a la sociedad, ¿no? Porque se están viendo casos en los que en esta crisis se está dejando de lado a una serie de personas. En el caso concreto, me estoy refiriendo al caso concreto de las residencias de ancianos, a la gente mayor que han estado tributando, que han estado luchando en la vida para sacar adelante a sus familias y que en cambio se las está dejando de lado en muchos sitios, ¿no? Y no se les está dando el tratamiento adecuado, primando, por ejemplo, a personas más jóvenes que a lo mejor no han pagado impuestos y que a lo mejor incluso su cabeza está peor amueblada que la de esas personas y han aportado mucho menos. No hay que seleccionar ni a unos ni a otros, simplemente no hay que dejar a nadie atrás y creo que eso es importante. Entonces, yo lo que veo en la crisis es que tiene una triple componente para mí, ¿no? Tiene la componente sanitaria, que es la más prioritaria para todos los estados, tiene la componente económica y tiene luego también una componente de seguridad. Desde luego, lo que sí que se necesita en las tres componentes es tener un liderazgo fuerte, un liderazgo en el cual, que no tiene que ver con un liderazgo para nada un liderazgo tipo Chávez ni de este tipo de personajes populistas, pero sí que requiere la motivación, sí que requiere dar una dirección adecuada tomando decisiones correctas y con la rapidez necesaria, requiere relaciones de calidad tanto a nivel empresarial como también a nivel de países, con los interlocutores y con las personas, donde prime la verdad, la transparencia, la honradez, la honestidad, la integridad, requiere un compromiso en la toma de decisiones y requiere sobre todo una adaptación muy rápida en esos 5 factores: motivación, dirección, relaciones de calidad, compromiso y adaptación. Entonces, como la crisis es muy grave, se necesitaban soluciones rápidas y efectivas. Y en función de cómo las han adoptado cada uno de los países y cada una de las empresas, pues se ven una serie de resultados, ¿no? En los países que han hecho un cierre de fronteras rápido, se ve que ha habido menos contagios. También en los países que están haciendo test masivos, también se ve que está habiendo menos expansión, y también en el aprovisionamiento de material de protección médica, ¿no? Y claro, en último término, en última ratio, lo que le queda a los estados es confinarse, ¿no? Porque han tomado las decisiones previas mal, ¿no? También ahí tiene una parte de responsabilidad China, vamos a decirlo así, porque es la verdad. Comunicaron un mes más tarde la pandemia y con un número de muertos que no era el que correspondía a la realidad.
y como ya se está viendo, y claro, eso ha generado que muchos países, sobre todo con mucho turismo, como España, Italia o Estados Unidos, incluso Francia también, pues tengan muchos problemas y sobre todo porque ha habido un retraso como de un mes y en algunos países de un mes y medio, 2 meses en la toma de las decisiones, ¿no? Y luego también problemas de abastecimiento. Por otro lado, luego está la componente de la solución económica, que desde mi perspectiva, desde mi análisis, tiene una doble componente. Tiene una componente macro, en la cual los gobiernos tienen que proveer una serie de herramientas financieras que permitan que los empresarios, las familias y los trabajadores autónomos puedan salir para adelante. Me refiero a créditos de forma que a medio o largo plazo esas personas no quiebren y puedan seguir con sus actividades, pero sobre todo, y eso tendría un impacto presupuestario, yo lo que lo veo más es por la vía de las garantías, o sea, garantizar esos créditos a las entidades de crédito de forma que por medio de esas garantías las entidades puedan dar créditos rápidos y ágiles a esas personas para que no quiebren y para que y los negocios puedan seguir activos. Pero por otro lado, también veo que en la parte económica se Ya te necesita tengo que ese hacer liderazgo. cerrar. Ya Un te tengo... momento, nada más, Sí. el liderazgo micro. Y el liderazgo micro es el liderazgo de las familias, pues por ejemplo, haciendo acopio de los vecinos y las empresas haciendo acopio de esos medicamentos que se necesitan, de esas mascarillas, de esos geles, haciendo compras a productos nacionales para que no quiebren las empresas, por ejemplo, de ganadería o de agricultura. Veo esos dos y luego ya estaría el ámbito de la seguridad, que luego lo podemos abordar. Gracias. Sí. Ricardo, Muy tu bien. turno. Sí, bien, yo avalo lo que decía Ángel, pero me voy a concentrar en otro aspecto, que es la salida de este problema. O sea, tomando lo de Ángel, vamos a quedar todo el mundo y todos nuestros países mucho más pobres de los que entramos a la pandemia. El mundo luego de la pandemia va a ser un mundo que se va a reestructurar por dos dimensiones, porque la composición de la demanda agregada va a ser distinta, o sea, se aprendieron cosas en la crisis y sí, yo diría, si se adquirieron temores, va a haber cambios. Las economías más aptas para reaccionar a los cambios son las economías descentralizadas, las economías de mercado, las economías que tienen un sistema de precios muy flexible, que organice correctamente la producción y el flujo de recursos y también la demanda. Esa flexibilidad probablemente sea la característica clave de adaptación. Eh, Todos sabemos que cuando hay mucha innovación y mucho cambio, un sistema planificado es muy ineficiente, y sobre todo cuando hay una ruptura tan grande como en este caso, eh, el problema de tener una excesiva burocratización de las decisiones sería de un costo inconmensurable. Por eso yo creo que la economía de mercado va a tener la aptitud y la flexibilidad de reaccionar y reasignar los recursos de las áreas que por distintas razones, por la pandemia, por los cambios en la estructura de gustos de las personas, preferencias, temores, hacia sectores que van a tener una expansión. Probablemente haya pocas organizaciones económicas tan aptas como la economía de mercado, y yo diría un buen caso para eso, un buen ejemplo, es tomar lo que pasó en Alemania en el 48, cuando Erhard liberó los mecanismos de asignación económica. La recuperación de la economía fue absolutamente dramática y yo creo que en este caso vamos a tener necesidad de reestructuración, como bien decía Ángel, con la magnitud de la crisis de los 30, con la magnitud de una guerra. Por eso tener bien el sistema de precio, abierta la economía, aprovechando las circunstancias va a ser vital. Y el segundo componente que creo yo que hay que llamar la atención es que el sector privado va a necesitar acumular, va a necesitar reponer su capital de trabajo, va a necesitar tener el máximo vigor. Y eso implica, creo yo, imprescindiblemente, una retracción del peso del Estado. Ese Estado adiposo, inepto,
torpe, que reaccionó tan mal cuando fue testeado en estas emergencias, donde se vieron todos los errores y todos los defectos, ese Estado es muy costoso para poder acompañar este proceso de reasignación de recursos y de relanzar el crecimiento. Y digo de una manera muy clara, si algo vamos a tener que hacer en los próximos años, es tener un menor nivel de tributación. Si nosotros obstaculizamos el empleo privado, la inversión privada, lo único que vamos a hacer va a ser dilatar en el tiempo lo que de por sí es una calamidad debido a la pandemia, a la caída del nivel de vida. Entonces, para ser bien simple mi argumento en este caso, una economía de mercado tiene una flexibilidad extraordinaria y esa flexibilidad extraordinaria va a ser un atributo decisivo en un proceso de reestructuración tan dramático como va a ocurrir después del empobrecimiento debido a la pandemia y debido a la reestructuración que la economía mundial va a afrontar por los aprendizajes de este episodio. Segundo lugar, el peso, el costo del Estado tendrá que ir gradualmente descendiendo, en particular en lo que hace impuestos a la actividad generadora de valor, los impuestos al trabajo y a la inversión, donde creo que va a ser vital encontrar una vigorosa salida. Yo no veo otra forma que haya una vigorosa salida que crezcan fuertemente los que pagan impuestos. Los que pagan impuestos producen una gran externalidad, y los impuestos son la más grande externalidad que se conoció en la historia humana. Y eso es lo que debemos fomentar, debemos impulsar, y creo yo que entre los dilemas de hierro que van a tener todas nuestras sociedades es con realismo aprovechar estas virtudes de la economía de mercado y estas virtudes de ser prudentes y sensatos fiscalmente. Gracias, Karina. Abro a los tres, si quieren intercambiar respecto de este primer ítem. Sí, Y les dejo, sí. habiéndolos escuchado a los dos, les hago la siguiente consulta. ¿Qué posibilidad hay de que estas soluciones que estamos planteando, que tienen que ver con una ampliación del sector privado para que crezca, para que se fortalezca, para que sea el motor de la recuperación, y por otra parte la necesidad de que el Estado obeso, como estaba diciendo Ricardo, se retraiga? ¿Qué posibilidades hay de que esto sea de facto, de que la crisis se lleve puesta esta solución o no? Bueno, Cualquiera de los dos, estamos los tres hablando. yo lo que veo es que sí, que suscribo al 100% las palabras de López Murphy, de Ricardo López Murphy. Lo que veo es que, desde luego, en las crisis siempre se produce un proceso de destrucción y creación, ¿no? Entonces, va a producir un proceso de destrucción o de reubicación de una serie de sectores. Unos sectores van a ir a la baja y otros sectores van a ir al alza. O sea, quiero decir, en un análisis DAFO de la economía, analizando las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, tanto el gobierno como, muy especialmente, las empresas y las personas, ese liderazgo micro que digo, lo que tienen que hacer es reinventarse, apretar los dientes y con positividad ir hacia adelante. O sea, hay que dar un mensaje positivo de que esa gente tiene que ir adelante. ¿Cómo? Pues readaptándose, por ejemplo, con la formación, y readaptándose con los negocios, orientándoles hacia los sectores en los que se ve que se va a necesitar, que va a haber una demanda de eso, que son los sectores sanitario, de investigación médica, de protección sanitaria, de teletrabajo, videoconferencias, entretenimiento, educación a distancia. Pero claro, hay otros sectores que se van a ver muy afectados, como puede ser el turismo, los hoteles, la aviación, la construcción, el inmobiliario, al menos en estos primeros trimestres, ¿no? Entonces, en ese proceso hay dos tipos de liderazgo diferentes. Hay un liderazgo más positivo y un liderazgo positivo y un liderazgo negativo. El liderazgo positivo es un liderazgo que se basa en una antropología positiva hacia el ser humano, que cree en la naturaleza del ser humano, en la capacidad de emprendimiento del ser humano y en la capacidad de, con base en instituciones sólidas, como la familia,
el dinero, la empresa, pues poder emprender y poderse readaptar a estas situaciones de crisis que la historia de la humanidad se ha hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el otro liderazgo? Es el liderazgo negativo, es el liderazgo en donde prevalece lo ideológico frente a la racionalidad, que la racionalidad es que la economía de mercado funciona bien allí donde se aplica con un tamaño de Estado pequeño, como mencionaba López Murphy. Entonces, el liderazgo negativo se basa en ideologías, en intentar maximizar el poder de una serie de oligarquías y de una serie de grupos que medran del dinero público, subvenciones y ayudas, que no a gente que le falte de comer, sino a gente que lo que está es medrando pues, para promover una determinada ideología, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que es muy importante para salir de la crisis. En el corto plazo probablemente se necesitan esas vías de financiación. Yo prefiero más que los créditos públicos, que eso incrementaría el gasto público. Yo creo que es mejor el tema de garantías, ¿no? Que el Estado con su tamaño, digamos, o con sus recursos, garantice a las entidades de crédito el poder favorecer créditos a los pymes y sobre todo a las pymes, no que vaya siempre a las mismas empresas grandes, sino que vayan a pymes y a trabajadores autónomos para que ellos puedan unos créditos que puedan con carencia y que puedan pagarlos a medio o largo plazo de forma que puedan readaptarse precisamente en este proceso de destrucción y creación de nuevos sectores, ¿no? O de fortalecimiento de unos sectores en función de otros. Yo lo veo así, pero claro, lo que no tiene que hacer los gobiernos es entorpecer esto. Entonces, dependiendo de los... Te me adelantás a la próxima pregunta, vale. Ángel. Entonces, le damos el espacio a Ricardo. Sí, mi supuesto vital en estas cosas, que uno siempre tiene que hacer una hipótesis, es que el estado de extenuación que van a tener las sociedades, producto de la pandemia, de esta calamidad, como decía Ángel, de la caída concomitante en la actividad económica y la gran incertidumbre que se apoderó de la sociedad, en ese estado de postración, mejor es dejar las posibilidades a la economía de mercado, a la iniciativa de la sociedad civil, a la creatividad. Nosotros en la Argentina a veces tenemos una pérdida de perspectiva. El Estado no crea riqueza, el Estado en todo caso redistribuye riqueza y en general, como Ángel decía, no siempre en un sentido que sea loable, sino es para crear una masa clientelista que le genere y le permita retener el poder. Por eso, ese modelo conceptual, esos prejuicios, van a ser destrozados por la realidad. La realidad va a ser tan demandante sobre nosotros, va a ser tan aguda, tan agresiva, que si nos ponemos en esa tontería ideológica, en esa versión, yo diría, infantil del Estado Santa Claus, yo creo que no tenemos ninguna chance de superar la crisis. Vamos a tener que ser de un gran realismo, y me parece que la realidad nos va a imponer un gran realismo y nos va a imponer a ver las cosas de otra manera. Yo el otro día, hablando con un intendente de una gran ciudad argentina, que no es Buenos Aires, me decía, bueno, a lo mejor algunas de las regulaciones que tenemos las tenemos que sacar, dice, ¿por qué? Fueron regulaciones exageradas para darnos un cierto rol. Dice, y además, el costo que tiene toda la política organizada a través de los consejos deliberantes y cientos de asesores que mantenemos, los aparatos políticos de todos los grupos que van, dice, en esta crisis, que no vamos a poder pagar los sueldos, ¿no sería hora de desregular y de bajar los costos de la política? Y yo digo, bueno, si un representante del establishment político argentino histórico tiene esa opinión, imagínense lo que va a ser la opinión pública. Y yo creo que el realismo va a pesar, porque luego de una crisis muy aguda, las ganas de recuperarse son formidables. Yo, que tengo muchos años, viví varias recuperaciones, crisis espantosas. En esas recuperaciones, en general, la sociedad se vuelve muy realista. Y se vuelve realista, y si es realista,
lo que va a haber es, tenemos una máquina de asignación de recursos que es la economía de mercado formidable, que crea los incentivos apropiados, que remunera a quienes innovan y a quienes agregan valor, y en segundo lugar, la máquina de obstruir que han sido los estados por un tiempo. Después lo batallaremos conceptualmente, pero por un tiempo es mejor que ni se les ocurra interponerla en el camino de la recuperación. Me parece que el realismo, Karina, va a ser muy fuerte. La crisis va a ser, como decía Ángel, es muy aguda, es de una envergadura atroz. Lo único que falta es que tonterías ideológicas nos impidan hacer lo que haya que hacer. Yo creo que eso sería, donde ocurra va a ser una inmensa tragedia. Eso me lleva a la segunda pregunta que tenía para los dos, que tiene que ver con que si nosotros vemos ahí como dos bloques, organizándolos a grandes rasgos, de respuestas de los estados frente, convengamos que la mayoría están haciendo esgrima de ciegos, ¿no? Fueron viendo, retroceden, van y vienen, porque la pandemia agarró a toda la gente por sorpresa, y con esto que ustedes estaban diciendo, mostrando que los estados no tenían las respuestas para lo más básico, que es la posibilidad de una pandemia, no es una cosa tan extraña. Pero no todos los estados reaccionan de las mismas maneras, y lo que estamos viendo en bloques grandes de países es un mayor intervencionismo, Papá Noel del que hablaba Ricardo, mayor, grupos, paquetes de ayuda a la Bartola, van y vienen, compras que no se sabe bien a dónde van, intervenciones a empresas que producen incluso los recursos básicos para la atención de la pandemia. Entonces, ¿qué respuesta o qué visión tenemos a este intervencionismo que es parte de la respuesta que están dando los estados ahora? Primero seguimos con el orden, primero Ángel, después Ricardo. Bueno, está claro que hay dos modelos de economía totalmente diferentes y opuestos. Uno es el modelo de economía abierta, basada en la propiedad privada y en la libertad de elegir, de los ciudadanos y en la libertad de interacciones en el mercado, ¿no? Y luego hay otro modelo, que es el que he mencionado, es el modelo de economía abierta, el modelo de mercado, ¿no? Y luego hay otro modelo, que es el modelo de economía cerrada, o es el modelo socialista, con intervención del Estado. Cuando me refiero ahí a socialismo, me refiero a mandatos coactivos, a mandatos coercitivos, que lo que hacen es restringir las posibilidades del mercado, bien con precios fijos, o bien con subvenciones, con ayudas, con regulaciones. Escuchando un día un programa de la televisión argentina, me sorprendía de que creo que hubo un intenso debate sobre el tema de la elaboración del pan, ¿no? Y las tiendas, o las fábricas que elaboraban el pan. No sé si mencionaban decenas y decenas de regulaciones, de normas que tenían que cumplir, que claro, al final se producía un mercado negro, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre en las sociedades cerradas? Al final, las sociedades cerradas lo basan todo en mandatos coactivos, en imponer un montón de impuestos y de tasas y de regulaciones sobre la población. La población no puede reaccionar, sobre todo no puede reaccionar ya de modo normal en una economía, cuando la economía transcurre de forma normal, pero si además estás en una crisis muy profunda como es esta, no, van a quedarse inmóviles, no van a poder reaccionar por imposibilitárselo ese estado leviatán o ese estado minotauro que devora a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces hay esos dos modelos. El modelo de economía cerrada yo lo dividiría en dos. Me gusta mucho el libro el libro del perfecto idiota, en donde se habla de dos tipos de socialismo. Un socialismo más vegetariano, que correspondería más a la socialdemocracia, en donde el tamaño del Estado es grande, pero sobre todo el problema que tiene es que crea redes clienterales de captación de recursos en asociaciones, en fundaciones, en partidos políticos, en altos cargos que no son funcionarios y no son técnicos, sino que son designados a dedo, que en algunos países
por ejemplo, por poner dar una idea a la gente, en Alemania, frente a Alemania, que tiene a lo mejor 100.000 entre políticos y altos cargos con un sistema muy descentralizado por medio de los Länder, en España, frente a eso, pues se tiene más de 400.000 personas dedicado a ese aparato político. No sé cuál es el caso de Argentina, pero eso es malo para la economía, porque eso es una economía cerrada. Y el problema que hay del socialismo vegetariano y esa socialdemocracia con un Estado grande es que fácilmente en situaciones de crisis se puede transitar hacia un socialismo carnívoro, pasar de un socialismo vegetariano con un tamaño de Estado grande a un socialismo con un tamaño de Estado mucho más grande y carnívoro, que ya sería el comunismo, como en la época de la antigua URSS, o como pasa en Cuba desde hace 60 años, o como pasa en Venezuela desde hace más de 20, o como pasa en Corea del Norte, o como pasó en la época del nacionalsocialismo en la Alemania nazi, o como pasó en el fascismo en Italia. Hubo unos juicios de Nuremberg en contra del nacionalsocialismo, de ese Estado leviatán y ese Estado que aplastaba y ese Estado total o ese Estado totalitario que intentaba aplastar incluso las naciones cercanas. Y en cambio no se ha hecho ese juicio al comunismo, ¿no? Y parece que el comunismo pues, no es un problema, y es un problema muy grande. Allí donde se ha aplicado el comunismo y las recetas de socialismo, entendiendo por eso el intervencionismo y la coacción y la coerción de los ciudadanos, siempre ha habido muchos problemas económicos y la economía ha acabado quebrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la economía quiebra, si quieren mantenerse en el poder, lo que hacen es cerrar las fronteras y dejar a la gente que sea disidente en auténticas cárceles, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado en estas épocas en no intentar cambiar los modelos cuando estás en una democracia parlamentaria, en el sentido de elegir a líderes que sean inclusivos, integradores y que no se inventen populismos o no intenten estigmatizar a segmentos de población, como hacían los nazis con los judíos o hacen los comunistas con los empresarios, hacen con el dinero, hacen con la economía de mercado, que lo que hacen es estigmatizan a un colectivo para echarle en él todas las culpas y luego lo que intentan es dar recetas facilitas. Se creen que con el expropiese, que decía Hugo Chávez, con eso solucionan todo y con eso lo que hacen es cargarse absolutamente toda la economía y buscar la ruina, el hambre, la pobreza para la población. Entonces, los países tengo que cerrar. Tienen que estar, la población y los líderes tienen que estar muy, muy, muy atentos a los movimientos que haya en política porque influyen mucho sobre las posibilidades de la economía de los países. Y los experimentos no hay que hacerlos en momentos de tribulación, digamos, como el actual. Dale. Ricardo. Muy bien. Yo creo que las experiencias de las economías colectivistas han sido devastadoras. Es decir, podríamos revisar las experiencias tanto de la Unión Soviética, en el bloque de la Unión Soviética, cuando uno compara entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, no necesita, yo diría, más elementos de juicio. La Alemania Oriental era una catástrofe respecto a la Alemania Occidental. Lo mismo si uno se va al Asia, si uno compara Corea del Norte con Corea del Sur, a mí me cuesta entender cómo alguien puede elegir el camino de la calamidad. Y yendo a esta parte del mundo, al hemisferio occidental, la experiencia de Cuba es notable. O sea, Cuba era 5 veces República Dominicana, hoy es el 70% de República Dominicana. Han perdido 6 séptimas partes de lo que es el crecimiento de un país como Dominicana. O sea, el fracaso ha sido ostensible, ha sido brutal, y en esta crisis se va a ver todavía con más dramatismo, con mayor intensidad. En consecuencia, creo yo que camino de intentar una salida por ese lado, lo único que arroja es miseria y fracasos. Y si uno quisiera tomar un ejemplo, el rumbo venezolano ha sido tan catastrófico, digamos, un país con inmensos recursos naturales que ha sido devastado por la brutalidad de su desorganización económica, por la coronación de inmensos privilegios a su élite dirigente, por el gangsterismo y por la asociación a las peores actividades
a nivel mundial como forma de subsistencia. Yo creo que esos ejemplos son, para mí, muy transparentes y donde haya el menor atisbo de una sociedad libre, no hay forma que esas ideas prevalezcan. Me parece que, adicionalmente, si algo se vio en la crisis, fue la incompetencia de estados adiposos, como yo digo, la esfantiasis. Por ejemplo, en la Argentina la demora que tuvimos en prepararnos para lidiar con la pandemia, la escasísima compra de test, como decía Ángel, volver a la actividad requiere que testeemos. Los países que han sido eficaces han sido países que han construido digamos, una red de profilaxis, de testeos, de comportamiento. Nosotros seguimos una estrategia de un siglo atrás. Un siglo atrás, cuando Argentina sufrió poco la fiebre española, la forma en que lidiábamos con el problema hace 102 años era encerrar a la gente en el hotel de los inmigrantes, los dejábamos ahí 15, 20 días, si no les notábamos ningún problema, los dejábamos salir, si no iban al Lazaret. Estamos usando la misma técnica por los defectos que tenemos en materia de testeo, por la incapacidad de organizar un sistema más eficaz para reintegrar a la gente a la vida productiva, siendo, yo diría, el corazón de nuestra civilización y nuestra ética, ganar el pan con el sudor de la frente, no vivir de prestado, mucho menos vivir de las canonjías estatales o de las limonas estatales. En esa línea de trabajo creo que parte de nuestra debilidad, cuando comparo Argentina con Uruguay o con Chile, para poner ejemplos nuestros cercanos, es que ellos llegaron a la crisis con un mercado de capitales sano, con un sistema financiero sano, con un funcionamiento, con niveles de reserva importantes. Nosotros no. Nosotros, devastados por el populismo, hemos llegado sin sistema financiero. Ángel, para tu coleto, nosotros conculcamos los depósitos de nuestros conciudadanos 5 veces y le cobramos impuestos extravagantes. No es que les cobramos una fracción de la renta. Los confiscamos porque el impuesto les quita más de lo que tienen, no lo que ganan, sino más de lo que tienen. Hemos defaulteado 9 veces nuestra deuda pública, o sea, no tenemos crédito. A los fondos de pensión, el gobierno en su versión anterior, los confiscó, o sea, nos confiscó los ahorros para la vejez. En esas condiciones, entramos a la crisis con una extrema fragilidad. Es verdad que, al revés de otros países, nosotros no dependemos del turismo, no dependemos de las remesas, tenemos el corazón de nuestros recursos naturales, fabricación de alimentos, eso va a ser lo que primero se va a recuperar, pero todas esas circunstancias favorables que tenemos, las dilapidamos por ese estatismo y ese intervencionismo que tanto daño le han hecho al crecimiento de un país que tiene todo para ser exitoso. Fronteras amigables, nuestros vecinos son nuestros socios, tenemos una relación cultural, afectiva muy buena, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos, no tenemos problemas de frontera. Bueno, tenemos el problema de esta tara ideológica al lado que no hay que ir. O sea, en mi país han pasado muchos años, ya más de 30, todavía hay gente que no se dio cuenta que el muro de Berlín se cayó para allá. Se cayó para allá. Lo que fracasó fue aquello. En el único lugar que se sigue argumentando que aquella experiencia es digna de ser tenida en cuenta es en la Argentina. Entonces, yo espero y creo, y voy a luchar denodadamente para que en mi patria y en toda Latinoamérica, que es el ámbito donde yo más puedo incidir, ese camino no sea el que sigamos. No sea, primero, por una razón práctica. Si nos queremos recuperar, por ahí no va. Segundo, por una razón ya más de valores
ciudadanos. Como bien decía Ángel, eso termina en una represión feroz, gobiernos totalitarios. Y tercero, por una razón moral. La vida es digna de ser vivida en libertad. Vivirla en esas mazmorras, totalitarismo, opresión y barbarie, no vale la pena. Por eso no es solo que es inteligente seguir el camino de la economía de mercado, no solo es compatible con nuestras libertades, sino es compatible básicamente con nuestros valores morales. Ángel, ¿querías contestar? Es tu parte. Sí, creo que en la crisis, si logramos que se produzca un liderazgo por élites inclusivas e integradoras, que tengan en la mente algo parecido o muy parecido o idéntico a lo que está defendiendo ahora López Murphy, Ricardo López Murphy, en cada uno de los países, puede salir algo muy bonito, ¿no? Y por dar algo de positivismo, claro, sí. Antes voy a decir la parte negativa. La parte negativa sería que oligarquías extractivas, que las llamo yo, de los recursos del país, o oligarquías destructivas incluso de lo que es el etos político del país, que eso ocurre también en España, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Donde hay unos separatistas que ya no solo es que sean extractivos, sino que es que lo que intentan es destruir el aparato político del país, ¿no? En vez de eso, si se elige y los ciudadanos eligen y al Parlamento llega gente que sea integradora, inclusiva, élites de verdad, como pasa en países como en Estados Unidos, que esa es la diferencia. Las diferencias, me gusta mucho el libro de Why Nations Fail, de el por qué fracasan las naciones, de Acemoglu y Robinson. No me gustan las explicaciones históricas que da, pero sí el concepto que ellos dan, ¿no? De diferenciar entre élites inclusivas y oligarquía. Yo les digo oligarquías, porque para mí no son élites, oligarquías extractivas, ¿no? Entonces los países fracasan por eso, porque no tienen a gente que les esté gobernando. A mí me da mucha pena porque ves ese nivel de vitalidad, ese nivel de humanismo que tienen las personas en España y también en los países hermanos de América, esa energía que tienen todos los ciudadanos y cómo se dilapida porque no seleccionan bien a sus élites de gobernantes, ¿no? Entonces yo creo que sería bonito que la gente eligiese bien, quiero pensar así, que esta crisis va a servir no para que vayamos hacia países cerrados y sistemas cerrados, sino hacia zonas abiertas, ¿no? Entonces yo, digamos, quiero poner por escrito, y estoy en ello, una teoría sobre grandes áreas de libertad y de libre comercio, grandes áreas de democracia, libertad y libre comercio, ¿no? Donde, basado en instituciones fuertes, como son, por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad, entendidas como patrones de comportamiento que respete la gente, pero que también lo respeten los líderes, ¿no? Pero también la nación histórica. Las naciones históricas que se han conformado a lo largo de la historia, en esa fortaleza de esas naciones que permita que lideren esas naciones una gran área económica en el Atlántico, digamos, entre lo que es América y lo que es Europa, frente a otras propuestas que están basadas en sistemas colectivistas, en sistemas comunistas, como pasa en China, ¿no? China es el origen del foco, el foco del origen de esta pandemia. Parece en las últimas noticias que ha sido elaborado en un laboratorio y que el coronavirus y que hubo un accidente, ¿vale? No sabemos si es un accidente o no, pero eso está generando una crisis que tiene el tamaño de como si hubiese una tercera guerra mundial. La reducción de los PIBs es tremenda y va a suponer que va a tardar mucho en recuperarse. Entonces, los países que se van a ver más afectados, que van a ser los países de Europa y los países de América, y se está viendo así, por las razones que a lo mejor nos llevaría más tiempo analizarlo, pero están siendo los países que están siendo los países más afectados, están en esas dos áreas, en Europa y en América. Precisamente la respuesta que tienen que dar es eso, volver a las instituciones, que es el mercado es una institución también, la propiedad, la familia, la libertad, la nación histórica, aglutinarse en torno a eso y a la solidaridad que eso proporciona en torno a ese microliderazgo de familias, de vecinos, de empresas, y conforme a eso poder establecer a largo plazo a lo mejor una iniciativa, no una iniciativa globalista, sino una iniciativa de libre comercio entre esas naciones, y fortaleciendo los sectores que son más estratégicos, que son los sectores agroalimentarios que se necesitan, los sectores sanitarios de cada país, los sectores agroalimentarios de cada país y los sectores de seguridad. Luego me gustaría, es que quiero que intervenga también, no quiero acaparar la charla, pero luego me gustaría hablar algo sobre una legislación que tiene Estados Unidos que ejemplifica muy bien cómo ellos priman la seguridad sobre otra serie de factores ideológicos desde el año 1931. Luego lo comento. Sí, Ricardo, ¿querías comentar?
lo que estaba No, diciendo Ángel. yo creo que es muy importante eh, justamente que haya una salida cooperativa al fin de esta grave tragedia que hemos vivido. Y en general, las virtudes de una economía de mercado con propiedad privada que interactúa con otros países es que la competencia es una forma de cooperación. Nosotros competimos para mejorarnos. Es una forma que mitiga los conflictos, es una forma que convive en paz. Yo creo que no hay nada más sano para una sociedad que gente haciendo negocios. Negocio quiere decir negación del ocio. O sea, si nosotros vivimos trabajando, produciendo, ganando el pan para nuestra familia, con un trabajo honrado, con inversiones, con producción, lo que hacemos es lo más sano que se puede hacer. Y eso ha creado civilizaciones pacíficas, civilizaciones tolerantes, civilizaciones que pueden convivir con el menor uso de la violencia que ha registrado la historia. Por eso creo yo que, retomando un concepto de Ángel, tenemos que valorar esos atributos, defenderlos. Por ejemplo, en mi país y en todos los países de América Latina, nada debe haber más valioso que mantener la estabilidad de las constituciones, no modificarlas ahí a troche y moche como se hizo bajo la inspiración chavista, y generar un marco de referencias que ofrezca tranquilidad, previsibilidad, certezas. La enorme incertidumbre de esta pandemia, el temor que ha generado, yo diría a veces el pánico que ha generado, va a haber una demanda de certidumbre y de previsibilidad, y la mejor certidumbre y previsibilidad lo crea una sociedad que respeta la sociedad civil, que le crea el ámbito adecuado y que permite que la innovación, la creación de valor transcurra con las mayores libertades, que es donde se vuelve más fecunda, y creo yo que va a ser esa la opción más lúcida que vamos a tener para salir de la crisis. En realidad, no es la opción más lúcida solamente, yo creo que la única opción. Si intentáramos, imagínense, con la ineficiencia que tienen nuestros estados, intentáramos que el Estado motorice eso, el Estado no crea valor, el Estado le saca a uno y le da a otro con los problemas que esto tiene. Si el tamaño del Estado crece, se vuelve una mochila que nos aplasta, ya vamos a estar bastante castigados por el problema de la pandemia para que nos venga a castigar además el logro filantrópico del Estado. Yo creo que el espacio para eso va a ser extremadamente reducido en la pospandemia. En relación a esto, les hago una consulta por el camino que tomaron nuestros países, ¿no? Tanto España como Argentina han hecho este espacio de mayor intervención, yendo hacia una agenda de asignaciones universales, de ampliación de subsidios, de controles de precios, y de mayores regulaciones que incluso cambian semana a semana. Muy difícil atenerse, no sabemos cuál es la legislación vigente. Entonces, les consulto a cada uno, bueno, primero Ángel, después Ricardo, respecto, y cerramos con esto, ¿qué es lo que ven que ocurrió, digamos, con la respuesta de nuestros gobiernos y cuál es la propuesta? Desde luego, una política que genere incertidumbre en el mercado es lo más pernicioso que hay. Y una política que aumente el gasto público de manera exponencial también es muy, muy pernicioso. Es como cuando uno vea como cuando uno ve las viñetas estas en las que aparecen los prisioneros con una bola para que no se puedan escapar, digamos, enganchada con cadenas a sus piernas, pues esa bola se hace muchísimo más grande conforme se van haciendo más intervenciones sobre el mercado, sobre todo si además no son conocidas y se van improvisando, y sobre todo cuando va acompañada de un aumento también del tamaño del Estado, que no venga compasado también
en paralelo con una reducción de gasto superfluo de ese Estado para que no se incurra en déficit o en endeudamiento. Eso es fatal. Y bueno, la población, cuando terminen los confinamientos, tendrá que decidir, y en algunos países en donde hay abiertas vías de involución institucional, pues tendrán que quizás hacerse gobiernos de emergencia por las fuerzas políticas constitucionalistas para que el país pueda salir adelante. Si no, los países se van a hundir más. O sea, si se va a la opción estatista, los países seguro, seguro. Estoy 100% seguro que va a ser así, y lo único que de poco sirve que dentro de 5 años López Murphy y yo pues escribamos artículos o libros diciendo que se han hundido los países. Por eso lo estamos advirtiendo antes. Si se requieren las soluciones estatistas, en vez de recurrir a aumento del gasto público e intervencionismo, eso lo que va a dar al mercado son señales, y el dinero es de las instituciones que más miedo tiene. En cuanto empiezas a hacer eso, el dinero se va de los países y los países se hunden. Entonces la solución es la libertad, la solución es las soluciones de mercado. Y bueno, yo creo que ese es mi posicionamiento en ese aspecto. Sí, Ricardo. Lamentablemente hubo mucha recurrencia a la idea de controles de precios, a la idea de subsidios que no tuvieron la lógica que Ángel mencionaba de ayudar a mantener el entramado privado generador de valor, porque el gobierno les ordenaba que no trabajaran a las empresas y al mismo tiempo pretendía que las empresas, sin trabajar, sin vender, sin agregar valor, pudieran hacerse cargo de los salarios. Eso no es posible. Lo que tienen que, si el gobierno ordena que no trabajen, se tiene que hacer cargo de al menos de una fracción de esos gastos de la manera más idónea. Pero eso lo compuso con problemas, digamos, de control de precios. En realidad el dislate ha llegado a magnitudes que Ángel ni se imagina. Acá el gobierno pretende prohibirle a los mayores de 70 años que no salgan de su casa. O sea, es como si hubieran adquirido facultades de jueces penales. El delirio es extraordinario que ocurre acá. No están en condiciones de dar el material que nuestros médicos requieren para protegerse, para poder intervenir eficazmente en la lucha contra la pandemia, y ese gobierno que no puede proveer esos medios pretende no solo controlar precios, cerrar negocios en estas circunstancias, jamás hay que hacer esas cosas, sino que además, aunque parezca mentira, es decir, hay momentos que yo siento que estoy viviendo una pesadilla. 1984 está con nosotros. O sea, la pesadilla es... Este cuento es inenarrable. El gobierno manda a la fuerza de seguridad para patrullar las calles a ver si hay gente de 70 años que se ha escapado de su prisión inventada por un jefe de un ejecutivo local. Pero es demencial eso. Entonces yo creo que esas cosas han formado parte de esta farsa que vivimos a veces, pero yo creo que la lectura de todo esto no vamos más por ese lado. Me parece que el recuerdo de estas cosas, y esto yo quiero Ángel, comentarte, como se lo voy a comentar a Karini por intermedio de este medio, a todos los que me escuchan, yo no me olvido de estas cosas. Y lo voy a recordar con sorna, porque la sorna va a ser vital, el humor va a ser vital, para que nos acordemos los disparates que se han hecho. Alguna vez en mi país hasta se prohibían comer empanada en Semana Santa para ajustar las vedas. Toda esta cosa delirante la hemos vivido y desgraciadamente la estamos aplicando. Es verdad, como decía Ángel, que la mayor parte de los argentinos le presta muy poca atención a los controles. Si de verdad funcionaran los controles, todo colapsaría. Es decir, no funcionan los controles, y en realidad, Ángel, uno tiene que decirlo. En las luchas por la independencia nacional del Reino de España, nuestros países, nuestros líderes, eran todos muy liberales, porque en realidad la reacción no fue una reacción cultural o de pérdida de afectos hacia la madre patria,
la reacción fue básicamente, y tuvo el corazón de la reacción, fue porque el régimen español imponía un monopolio feroz, como diría Ángel, extractivo. Entonces, todos nuestros patriotas habían llegado a la conclusión que la libertad era el contrabando. Cuando uno cree que violar la ley es lo sano, el problema es que ya la ley deja de ser sana. Entonces, creo que lo que desató la lucha por la independencia, lo que fue el germen de la idea de la libertad en la Argentina, fue salir de ese control opresivo del gobierno sobre nuestras vidas. Y la verdad histórica es que eso fue muy eficaz, por eso tuvimos un gran desarrollo, durante muchos años hasta incurrir en estos errores, que hizo que muchos españoles, muchos italianos vinieron a la Argentina a construir su futuro, en parte por la prosperidad que generaba el tiempo donde usamos con mucha lucidez la libertad para organizar nuestros asuntos económicos, nuestros gobiernos, y creamos las condiciones para una prosperidad que envidiaba el mundo. Luego tomamos el camino equivocado, de una mala lectura de la historia, y comenzamos un proceso de retroceso que ha hecho que los últimos 46 años crezcamos al 1,4 anual, que tengamos una tasa de inflación que empalidece al mundo. Le hemos quitado 0 a la moneda y ya le podríamos quitar 2 más. 15-0, ¿te imaginas, Ángel, vivir en un país que cada 0 es 1000% de devaluación? Para nosotros el gobierno es una pesadilla. Es una pesadilla. Entonces, es vital hacia el futuro que logremos controlar el tamaño, la magnitud y el accionar del gobierno, no para que ayude. Yo, no sé, una pesadilla ya nos da un margen. Muchas gracias. Pero igual. Ya nos pasamos un montón, es muy interesante la charla, yo no los corté, nos pasamos un montón del tiempo que pensábamos. Así que nada, en función de esto sí, les pido una última reflexión y les agradezco muchísimo por haber accedido a esta charla que organizó el Club de los Viernes. Y además se me ocurrieron 1.000.000 de ideas en base a lo que estaban hablando, muchas más preguntas, así que seguramente la continuaremos. Sí, Ángel, la última reflexión. Sí, como última reflexión, yo creo que los países tienen que evitar los populismos, eso está clarísimo. Como no los eviten, se van a hundir más aún en esta crisis. Entonces tienen que ir a soluciones de economía de mercado sin incurrir en el estatismo, intentando que el Estado aumente lo mínimo posible, incluso que baje de tamaño de Estado para que digamos, sean la sociedad civil la que actúe, ¿no? Pero para eso se necesita una reconstrucción ético-moral de esa sociedad. Necesita que la gente empiece a pensar no en echarse en manos de lo que yo empiezo a denominar ya demonología política. Es decir, líderes populistas que manipulan las emociones de la gente y luego les dan recetas fáciles para maximizar su poder y llevan los países hacia la catástrofe. No rechazar eso, y en cuanto identifiquen una persona que les esté hablando de populismos y de demonologías políticas, o sea, que vaya en contra de las instituciones, como es la familia, la propiedad, la empresa, el dinero, la nación histórica y tal, absolutamente rechazar a ese tipo de líderes. Y la gente, porque eso tiene que ser del pueblo hacia arriba, no puede ser top-down, sino que tiene que ser, o top-bottom, sino bottom-top, digamos, que tiene que ser el pueblo el que solicite ese tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo basado en instituciones, que defienden esos valores morales como normas de conducta, patrones, ¿no? Entonces, casualmente, vuelvo a retomar el siglo XIX, incluso me voy al siglo XVI, XVII, de la España de los siglos XVI, XVII, ¿no? Que estaba formada también por los territorios, los overseas territories, ¿no? Los territorios de ultramar, ¿no? Allí, en esa época, cuando todavía en el mundo anglosajón no había universidades, en Río de la Plata, en el siglo XVI, había una universidad. En Bogotá había una universidad. En Santiago de Chile había una universidad. Pero estoy hablando de 90, 100 años antes de la fundación de la Universidad de Harvard. Por ejemplo, la primera universidad se fundó en Santo Domingo, la siguiente se fundó en México, la siguiente se fundó en Lima, y así había como 15, 16, 17 universidades, aparte de las que ya había en España, de Salamanca, de Alcalá de Henares, de Sevilla, en Valencia
y las que había en Portugal, que se produjo la Unión Ibérica durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que estaban unidas las coronas digamos, de España y de Portugal, ¿no? Entonces, también en Lisboa y en Coimbra. Entonces, esos escolásticos, normalmente eran curas escolásticos los que daban las clases, los catedráticos, ellos insistían mucho en proteger las instituciones, justo antes de que empezase a venir la modernidad, ¿no? Y esas instituciones es lo que estoy mencionando, es proteger la familia, proteger la propiedad. Había una discusión y conforme iban pasando los años iba cada vez incidiendo más en la protección de la propiedad, en el gobierno limitado de los asuntos públicos, aunque luego no le hicieran caso ya luego los gobernantes más adelante, y digamos, ese pensamiento escolástico fuese protoliberal, digamos, fuese aplastado por el poder político. De hecho, hubo influencia de estos escolásticos que eso es la base de mi tesis doctoral, que luego lo publiqué en un libro, que se llama Escuela Española de Economía, que va sobre los siglos XVI y XVII, influyeron en John Locke, que leía a Juan de Mariana, tenía libros de Juan de Mariana, John Locke, e influyó, por ejemplo, en John Adams, en los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, esas revoluciones liberales que se fundamentaban en estas instituciones es justo los modelos que se utilizaron también en las independencias de los que más tarde o más temprano se iban a producir, porque es insostenible un imperio que llegase hasta Filipinas, ¿no? Entonces, y desde Tierra de Fuego a los Grandes Lagos, es que es imposible. Pero ese legado cultural, ese legado histórico, ese legado de humanismo que tiene la gente cuando hablas con gente de Argentina, de Chile, de Colombia, vamos, a mí se me erizan los pelos, se me ponen los pelos de punta por esa bonomía que ves en la gente, tiene que venir acompañada también de buenos líderes, y es en lo que se está fallando, ¿no? Probablemente se aceleró el proceso de ruptura porque España fue ocupada por Francia, y había también logias masónicas que llevaban, o sea, no había solo una razón económica, que también, ¿no? Porque para poder sufragar digamos, la lucha contra la invasión francesa, hubo aumento de impuestos y a eso hubo una reacción. Pero esas ideas de liberación y esas ideas institucionales estaban arraigadas en el pueblo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos hacer programas como estos para que la gente vea que el liderazgo tiene que venir de ellos mismos, que ellos tienen que elegir bien a los líderes para no elegir oligarcas, no elegir oligarquías que les extraigan los recursos, sino líderes que les lleven hacia un tamaño de Estado muy pequeñito y hacia que ellos puedan hacer lo que quieran en el mercado, que para eso existen las interacciones libres. Claro. Le paso la palabra a Ricardo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Yo diría, verdad que nosotros somos herederos de esa tradición hispánica y somos orgullosos herederos de esa tradición. Somos herederos también de la tradición de la primera Constitución Liberal de Europa, de 1812, de la famosa La Pepa. Nosotros no solo heredamos eso, sino que básicamente todos nuestros liderazgos fueron entrenados en esas universidades en Hispanoamérica, lógicamente también en el territorio español, era parte de nuestra cultura, y es parte de nuestra cultura. Quería aprovechar estos minutos, Karina, para agradecer la iniciativa que han tenido, para festejar el diálogo tan fecundo. Yo lo conocí a Ángel hoy en este intercambio, para reconocer esa bonomía que él mencionaba, esa buena disposición, sobre todo agradecer este soplo de optimismo. La idea de que la pandemia viene acompañada del colectivismo a mí me parece una tragedia. Que sobre la herida el insulto, entonces digo, no, vamos a curar la herida, no nos insulten más, vamos a buscar un camino de salida que refleje las mejores potencialidades de los seres humanos, y esas potencialidades se expresan en el marco de la libertad que se realiza en un contexto institucional previsible, abierto y competitivo, donde las élites dirigentes tienen la responsabilidad de ser fecundas y fértiles con su pueblo y no extractivas de sus esfuerzos. Por eso yo creo que esta experiencia nos da un ánimo más para la tarea que tenemos por delante, que es
aquí ahora, luego de la pandemia y durante la pandemia, la defensa sin ninguna restricción de la libertad, del modo de vivir institucional, del modo de construir un futuro de paz, de concordia, de cooperación, como ha sido construido en los países que han respetado el Estado de Derecho, que han respetado las instituciones básicas y que han cautelado la libertad de sus ciudadanos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Ángel, y espero que esto sea muy útil a todos los que nos escuchen y nos vean. Bueno, gracias Ángel, gracias Ricardo. El Club de los Viernes va a seguir haciendo actividades como estas, así que los invitamos a suscribirse al canal, a comunicarse con nosotros, a hacernos propuestas. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Hasta luego.